El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos, decían. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca, y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se llenó de ternura. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos frente a una parábola que a mi modo de ver es la más hermosa del Evangelio. Está también en este mismo capítulo de Lucas, en la parábola de la monedita perdida y de la oveja perdida. Es el capítulo 15 de San Lucas, hermoso. Las parábolas de la misericordia. Pero hoy, de modo particular, nos encontramos con este episodio en el que Jesús dice que
estaba hablándole a la gente y se le acercaban publicanos y pecadores para escucharlo. Se le acercaban publicanos y pecadores, gente despreciada por la religión oficial, porque no cumplían con los preceptos que cumplían los religiosos oficiales y que mandaba la religión judía. Y entonces estos fariseos y escribas criticaban a Jesús por eso y decían, este Jesús recibe a pecadores y a publicanos, ¿eh? Y además come con ellos, es decir, se sienta a la mesa con ellos. ¡Qué escándalo de verdad! Es un tema interesantísimo de abordar previo a la parábola. ¿Cómo lo veían? ¿Cómo ese modo de entender a Dios es tan perverso, nos hace tanto daño? Eso no ha pasado, continúa hoy. Hoy también hay fariseos y también hay escribas y ancianos y expertos en la escritura y miembros de grupos de apostolado que han avanzado mucho en los estudios seguramente de la Biblia y de la religión, que se sientan a murmurar cuando los pecadores van en busca de conversión y de cambio de vida. Y esos son los que espantan a la gente. Jesús, en cambio, nos atrae por la vía del amor. Él viene a presentarnos un Dios que es infinitamente bueno. Eso es lo que queda claro hoy. Qué bonito. En estos días, en estos domingos pasados, hemos hablado del ayuno, hemos hablado de la tentación, cómo Jesús vivió las tentaciones en el desierto, pero cómo también Pedro y los otros discípulos tuvieron la tentación de quedarse en la montaña muy tranquilos orando y olvidarse de bajar donde está el pobre, donde está el sufrido. ¿Recuerdan? Estoy poniéndolos un poco al día de lo que hemos venido meditando. Y hoy la iglesia nos sorprende con este hermoso texto de la parábola del hijo pródigo, así se le conoce. Pero yo preferiría llamarla la parábola del padre bueno, del papá bueno, porque eso es lo que está aquí presente. Y esa fue la intención de Jesús al narrarnos esta parábola. Él quiso mostrarnos cuán bueno es Dios, o sea, cómo es de bueno su papá, su padre. Y lo coloca en un contexto de familia donde hay dos hijos, el hijo menor se va, pide la herencia, eso no se hace en vida, eso no se hacía en la cultura judía porque se corría el peligro de que el papá se quedara en la indigencia porque se quedaba sin nada. Pero es que hoy también pasa, hoy también hay hijos que le quitan en vida la casa a sus padres, las pertenencias, lo que tienen, y los dejan en la calle. También hoy se da eso. Igual es pecado. Bueno, este padre no le puso ningún tipo de resistencia. Les repartió la herencia. El hijo recogió todo lo que había recibido de herencia y se fue. Lo malgastó, lo derrochó. Y hubo un momento en que cuando ya estaba muriéndose de hambre, porque ni siquiera podía comer de la comida de los cochinos que él cuidaba, dice el Evangelio que comenzó a reflexionar, se hizo una pregunta. Es como ese momento en el que nosotros nos hacemos una pregunta. Eso cuánto lo necesitamos, tú y yo, los que me están siguiendo ahora por la radio y por la televisión o por las redes, cuánto necesitamos vivir ese momento en el que, a ver, párate, haz una pausa y reflexiona. Reflexiona, pregúntate cómo estás llevando tu vida.
Hoy podría ser una oportunidad, esta semana podría ser una oportunidad, esta cuaresma podría ser una oportunidad para que reflexiones. Reflexionar. Este hermano se paró y se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores de mi padre, obreros, en la finca, allá en el campo, tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre porque no puedo comer ni siquiera la comida de los cochinos. Esos momentos son momentos así cruciales en los que nos rompemos por dentro el alma, los necesitamos. Y este hijo se puso en camino. Y yo les digo una cosa, cuando Jesús nos muestra a Dios como Padre así infinitamente bueno, nos está diciendo que ya el hijo, cuando decidió regresar, ya en ese momento en que reflexionó, ya Dios lo había perdonado. Ya el Padre hacía rato lo había perdonado porque lo esperaba. Tanto lo esperaba que dice que lo vio a lo lejos. Lo vio a lo lejos y no esperó que llegara, sino que salió corriendo, lo encontró, lo abrazó, dice que lo cubrió de besos. Es un padre-madre. Quiero que entiendan eso. Es un Dios que es papá y es mamá. Un Dios que se desborda de ternura por nosotros. De hecho, el famoso cuadro del hijo pródigo de Rembrandt muestra al papá, y cuando ustedes puedan observen ese detalle, el cuadro del hijo pródigo, que así se le conoce, de Rembrandt, aparece el papá abrazándolo, el hijo está como entrando su cabeza, que parece como un feto, entrando su cabeza en el vientre del papá, que significa, o sea, arrepentirse y reflexionar es volver de nuevo al vientre que nos creó, al Dios que nos trajo a la vida. Y ese hijo, el padre le tiene las manos por encima. Y cuando ustedes observan las manos, una es una mano masculina y la otra es una mano femenina. Es un Dios Padre, Madre, que te ama con toda la pasión y la entrega de un papá y con toda la ternura de la que solo es capaz una madre. Y lo perdona y le hace la fiesta, le pone el mejor traje. Dice que llamó a uno de los sirvientes, de los que le ayudaban, de los que trabajaban ahí, traigan la túnica más rica y vístansela. La mejor túnica, las mejores sandalias. Venía semidesnudo, destruido por la vida. Hermanos, no importa que nosotros hayamos caído lo más bajo. Lo importante es que tengamos confianza absoluta de que Dios es así. Jesús no nos dejó esta parábola en vano. Jesús en esta parábola lo que quiso fue enseñarnos cuán grande y cuán hermoso y cuán infinito es el amor de Dios. Es un Padre que nos perdona, que nos levanta, que nos restaura y que además nos hace la fiesta, nos celebra la fiesta. Allá los hermanos mayores, que también los hay en la iglesia y fuera de la iglesia, que se ponen envidiosos, entran en unos celos enfermizos porque ven que alguien que estaba perdido busca la vida. Alguien que llevaba una mala vida quiere cambiar y se molestan, como el hijo mayor. El papá le reclama, él mismo lo dice, pero yo que he pasado toda la vida cumpliendo, yo que he pasado toda la vida cumpliendo lo que tú me mandas. Así hay muchos católicos que pasan la vida cumpliendo preceptos, cumpliendo cosas, cumpliendo lo que mandan, pero es un mero cumplimiento. No pasan de ahí, no van a la praxis de la vida, no ponen en práctica el amor con el otro, porque no han creído en el amor de Dios. Hasta que no nos convirtamos al amor de Dios, no vamos a entender esta parábola. Porque cualquier egoísta que la lea dice, oye,
tiene razón el hermano mayor. Y se pone del lado del hermano mayor. Le da la razón al hermano mayor. En lugar de alegrarse con el papá. Esta parábola es la parábola del Padre Bueno. Yo me pregunto, ¿cómo quedarían los fariseos que estaban allí murmurando, ¿no? Y los escribas, ¿cómo quedarían después que él les contó esta parábola? Casi que dirían, pero ¿qué Jesús es este? ¿Qué tipo de maestro es este? ¿Cómo nos presenta un Dios así tan permisivo? El Dios que nos trae hoy Jesús en el Evangelio no es un Dios moralista, no es un Dios severo que viene ahí a castigarte. Es un Dios bueno y amoroso, porque solamente un Dios así puede convertir este mundo, cambiarlo para que comience a vivir desde el amor, desde la ternura, desde la compasión a los demás. Dime en qué Dios crees y te diré quién eres. Si en la cabeza lo que tienes es un Dios castigador, moralista, igual irás por el mundo condenando a todos y a todas, porque siempre el santo vas a ser tú. Eso es muy dañino y eso no ayuda para la conversión. Les dejo ahí la reflexión para que sigamos desde esta hermosa parábola del Hijo Pródigo, creyendo en el Padre Bueno, en el Padre Misericordioso. Y tú y yo, ¿saben qué les recomiendo? Cerrando ya esta reflexión, que nos pongamos en el papel del hijo menor. Yo quiero ser el hijo menor. Yo quiero ponerme en el papel del hijo menor. ¿Para qué? Para tener la dicha y la gracia de experimentar el amor de Dios como lo experimentó ese muchacho. Que así sea.